revelado. 8 niños hambrientos en un refugio quemado, el asombroso momento que transformó vidas. Esa noche, el aire estaba impregnado de un aroma familiar, el sonido de la vida resonaba en las calles. Pero esa fragancia fue rápidamente reemplazada por un hedor a quemado y humo. María, una madre soltera de 35 años que trabajaba arduamente en su pequeño puesto de comida en el barrio, había oído los gritos. Corrió fuera, el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras su mente se llenaba de imágenes de sus 3 hijos. Esa noche fatídica, el refugio comunitario, donde tantos niños encontraban sostén y alimento, ardía como una antorcha, devorando los sueños de un futuro mejor para muchos, incluidos los 8 pequeños que siempre estaban allí. Con cada paso que daba, el dolor en su pecho se intensificaba. Escuchaba a los niños llorar, desamparados, y sentía que su propia lucha se volvía insignificante comparada con la desesperación a su alrededor. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde pueden dormir esta noche?, se preguntaba con un nudo en la garganta. En medio del caos, un poderoso instinto maternal le empujaba a correr hacia el infierno de llamas. María sabía que tenía que hacer algo, que en su corazón había suficiente amor para abrazar a esos niños desolados. A medida que las primeras luces del día comenzaron a asomarse, esta comunidad, que antes bullía de risas y juegos, se encontró sumida en una tristeza profunda. Pero en medio de la desolación, la solidaridad comenzaba a brillar. María, con valentía y determinación, se convirtió en el faro de esperanza. En su pequeño puesto, empezó a organizar comidas improvisadas. Usó lo poco que tenía para alimentar no solo a sus hijos, sino también a los que no tenían nada. Imágenes de esos hogares destruidos llenaban su mente, pero la unidad comunitaria se empezó a construir como un puente a la esperanza. Ya no estamos solos, se dijo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, el camino no era fácil. El peso de sus sueños personales chocaba con el sentido del deber que sentía hacia sus vecinos. Debía hacer frente a sus aspiraciones de mejorar su propia vida mientras seguía proporcionando apoyo. A veces, las palabras se convertían en resentimientos, las sonrisas se tornaban en miradas desafiantes. Los niños, con su inquebrantable deseo de ayudar, idearon una campaña para recaudar fondos. Pero los murmullos de duda y las preguntas sobre quién merecía una segunda oportunidad comenzaron a surgir, creando una tensión palpable en el aire. Mientras todos luchaban por superar el desastre, María se dio cuenta de que su dolor había tocado corazones. Lo que un día fue solo una lucha personal se había transformado en un movimiento, un acto de redención que resonaría más allá de su barrio. Bajo la sombra de la tragedia, la vida florecía nuevamente, pero aún no sabían lo que estaba por venir. Cuando se convocó una reunión crucial que cambiaría sus vidas para siempre, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿habrá un lugar para el pasado y un futuro esperanzador al mismo tiempo? La reunión se convocó en la plaza central, un espacio que, a pesar del humo del desastre, todavía conservaba el eco de risas y sueños. Vecinos de todas partes llegaron, algunos con miradas apagadas, otros cargando con el peso de sus propias luchas. María se sintió abrumada al ver sus rostros. Todos habían perdido algo, pero juntos parecía que todavía podían encontrarlo todo. La plaza, llena de sillas desvencijadas y cartones, se había transformado en su nuevo refugio, un lugar donde surgía la esperanza entre las cenizas. Mientras las primeras voces comenzaban a murmurar, María asumió el papel de portavoz, unánime en su deseo de unir a la comunidad. Se puso de pie y, con el corazón palpitando fuerte, levantó la mano. Amigos. Esto no es solo acerca de nosotros.
Es por los niños. Necesitamos reconstruir lo que hemos perdido y más que eso, necesitamos crear un futuro por el que luchar. Las palabras de María resonaron en el aire. Algunos comenzaron a asentir, otros fruncían el ceño. Hubo una marea de emociones, la frustración, la esperanza, el miedo. Un anciano se levantó, su voz temblorosa al inicio, pero llena de emoción cuando dijo, no se trata solo de ladrillos y mortero. Se trata de darle a nuestros niños un lugar seguro donde crecer. Aplausos se elevaron entre la multitud, como un himno de unidad, pero no todos compartían el optimismo. Un hombre corpulento, con una cicatriz en la cara que parecía contar su propia historia, se levantó. No podemos ignorar la realidad. ¿Qué pasará si recogemos para reconstruir y luego perdemos todo de nuevo? ¿Y si fracasamos? Su pregunta colgó en el aire como una sombra. Es mejor dejar las cosas como están, concluyó mirándolos a todos con desafío. María sintió como una ola de desánimo iba invadiendo la plaza. Sin embargo, recordó a los niños, sus sonrisas, sus ojos que brillaban de esperanza. No podía dejar que el miedo ganara. Todos tenemos miedo, respondió con voz firme. Pero el fracaso comienza cuando no intentamos. No podemos arriesgarnos a que estos niños crezcan en medio de la desilusión. Los murmullos se intensificaron. Algunos asintieron, mientras otros dudaban. Fue entonces que un grupo de niños, que habían estado escuchando desde la parte de atrás, se acercó corriendo a María. Queremos ayudar. Podemos recolectar donaciones, gritaron al unísono, sus ojos brillando con determinación. Un susurro se convirtió en un grito de aliento. Las miradas de los adultos se transformaron, llenas de esperanza. Sacaron carteles de papel que habían preparado, unos dibujados con crayones, otros recortados de viejas revistas. Reconstruyamos juntos, decían los letreros, llenando el aire de energía renovada. El anciano que antes había hablado se levantó de nuevo, esta vez con un brillo distinto en su mirada. Si los niños creen, entonces nosotros debemos hacerlo también. Estamos contigo, María. La plaza estalló en entusiasmo, una ola de solidaridad recorriendo cada rincón. Fue en ese momento que María comprendió que la noche pasada no había sido solo una tragedia, había sembrado las semillas de un nuevo comienzo. El entusiasmo se convirtió en acción. Desde ese día, comenzaron a organizarse, cenas comunitarias, ventas de pasteles, incluso una rifa con premios donados por comerciantes del barrio. Pero mientras los esfuerzos colectivos florecían, un nuevo desafío se gestaba en la sombra. Rumores de una posible intervención de las autoridades comenzaron a circular, interrumpiendo la efervescencia de la comunidad. ¿Qué harían ahora? ¿Sobrevivirían a esta nueva amenaza? La pregunta se instaló en cada corazón. ¿Podrían proteger lo que estaban construyendo juntos o sucumbirían ante la adversidad? Lo que María no podía imaginar era que la respuesta a esta pregunta la llevaría a descubrir secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Estas revelaciones estaban a la vuelta de la esquina, listas para desatar una tormenta aún más intensa. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando sombras alargadas sobre la plaza. La atmósfera era una mezcla entre la emoción por el trabajo que estaban realizando y la creciente tensión por los rumores de la intervención de las autoridades. María siguió viendo el levantamiento de su comunidad, pero una inquietud crecía en su interior, tal como las nubes que amenazaban con una tormenta. Esa tarde, después de una agotadora jornada en la que habían recolectado víveres y donaciones, María decidió que era hora de hacer una pausa. Se sentó en una de las sillas desvencijadas, y los niños la rodearon. Su risa resonaba, un eco de inocencia que hacía olvidar, aunque fuera por un momento, la tragedia que los había unido. Pero esa paz fue breve. Un estallido de una sirena a lo lejos cortó la risa. Todos se miraron, sus rostros transformándose de alegría a preocupación. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los niños, abrazando una muñeca hecha de trapo. María tragó saliva. No lo sé. Pero debemos prepararnos. Con firmeza, reunió a los adultos para hablar de los rumores.
La angustia era palpable cuando compartió sus temores sobre la posible llegada de las autoridades. Tal vez vengan a desalojarnos, o a cerrar nuestro refugio, decía, notando cómo las miradas de los presentes se oscurecían, pero en medio de esa incertidumbre, un niño se acercó. Era Javier, un pequeño de apenas 6 años. María, ¿podemos hacer un mural? Uno grande, que diga que somos fuertes, sugirió con una sonrisa ansiosa. Los ojos de Javier brillaban con la misma chispa de esperanza que había encendido la plaza. Joana, la madre de Javier, suspiró, un gesto mezcla de tristeza y orgullo. Es una buena idea, hijo. Un mural puede mostrar quiénes somos y lo que estamos luchando por mantener, concordó, mientras otros adultos se sumaban a esa idea. Así fue como comenzaron a levantar un mural en medio de la plaza. Con cada brochazo, las sonrisas regresaban. Colores vivos llenaban el paisaje gris de la tragedia. Juntos somos más fuertes, nuestros sueños son eternos, la magia está aquí, decían las frases escritas con tiza y pintura. Cada palabra era un rayo de luz en medio de la oscuridad, un acto de rebeldía contra el miedo. Los niños, con sus pequeñas manos, hacían maravillas en la pared improvisada, mientras los adultos se unían, pintando y creando en unidad. El mural se convirtió en el símbolo de un nuevo renacimiento. Sin embargo, mientras la comunidad se unía en arte y esperanza, en alguna parte de la ciudad, los rumores de una intervención se consolidaban en una reunión de autoridades. Alguien había comenzado a investigar el refugio en la plaza. El anciano de la cicatriz había susurrado algo en los oídos equivocados. Esa chispa de conflicto amenazaba con consumir todo lo que habían construido. María continuó pintando, pero no podía sacudirse la sensación de que se acercaba una tormenta. Podía sentirlo en el aire, como un toque de electricidad. Las risas y el bullicio de su comunidad llenaban su corazón, pero la sombra del miedo no dejaba de seguirla. Cuando la última pincelada fue colocada y el mural brillaba con colores vibrantes, María sintió que había creado algo mágico, la esencia de su comunidad quedaba grabada en esa madera. Era un testimonio de resistencia, de amor, de unidad. Pero mientras se alejaba para admirar su obra, una camioneta institucional giró la esquina y un escalofrío recorrió su espalda. Un oficial salió del vehículo y la gente comenzó a murmurar. El mural podría ser el inicio de su salvación o el final de todo. Sin aliento y con el corazón en un puño, María comenzó a caminar hacia la camioneta, sin saber qué vendría después. ¿Crearía aún más unidad entre ellos, o se convertiría en el escenario de su mayor temor? La decisión que tomaría en esos momentos podría cambiarlo todo. María avanzó hacia la camioneta, sus pies se sentían pesados como si el suelo se volviera barro bajo su peso. La creciente multitud a su alrededor contenía la respiración. Cada mirada se centraba en ella, y el mural detrás, brillante y esperanzador, parecía parpadear en su mente. Era el símbolo de lo que habían construido juntos, pero ahora también era una diana. El oficial, alto y recto, se acercó, el sol poniente brillaba sobre su placa. ¿Eres tú la encargada aquí?, preguntó con tono autoritario. María apretó los puños, recordando las numerosas noches sin dormir, las risas de los niños, los rostros cansados de los adultos. Se sintió valiente, pero el miedo palpitaba en su pecho. Sí, soy yo, respondió, sacando fuerzas de su interior. Su voz sonó clara, pero el temblor era evidente. Hay que hablar. Hemos recibido informes sobre este lugar. La voz del oficial se volvió más grave, y no son buenos. La mención de investigaciones hizo que el murmullo se elevara en la plaza, como un eco distante de los días más oscuros que habían vivido. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó María, consciente de que cada palabra contaba. Su comunidad dependía de su respuesta. Hay alegaciones sobre la seguridad de los niños aquí. Queremos asegurarnos de que todos estén bien atendidos. Necesitamos ver el lugar. Sus ojos escaneaban a la multitud, midiendo la resistencia en sus rostros. María sintió que, por un momento, el tiempo se detuvo.
Las risas de los niños se desvanecieron como el eco de una canción lejana. ¿Vulnerarían lo que habían construido al abrirles la puerta? Pero, justo en ese instante, Javier dio un paso al frente, su pequeño cuerpo empujado por la valentía y la magia del mural. No se lo pueden llevar. Nosotros estamos felices aquí. Gritó, sus ojos azules relucían con inocencia. El oficial se detuvo, visiblemente sorprendido por la valentía del niño. María sintió que el corazón se le disparaba en el pecho. Dentro de ella se libraba una batalla. ¿Sacrificaría la seguridad de sus pequeños por un acto de valentía momentánea? Pero la chispa que había encendido la esperanza en el mural brillaba también en la voz de Javier. Esto es nuestro hogar. Aquí estamos juntos. Y somos fuertes. Se unieron otros niños, aplastando cualquier atisbo de miedo con una declaración de unidad y amor. Las madres se acercaron, apoyando a sus hijos, formando un frente sólido. Los adultos también comenzaron a acercarse, apoyando esos pequeños gritos de resistencia. María sintió que el murmullo de la plaza crecía, y cada corazón latía al unísono. Este mural que habían creado no solo era pintura, era una declaración de su identidad, de su conexión. Tal vez no deban ver el refugio, sino lo que hay en él. Y eso somos nosotros, pensó, al ver la comunidad unida y luchando por lo que creían. El oficial dudó un instante, algo había cambiado en su postura. Pero junto con la duda, un resplandor de determinación cruzó su rostro. Era evidente que la decisión estaba lejos de ser tomada. Voy a hablar con mis superiores, dijo al final, dando media vuelta, dejando abiertas las puertas de lo que podría venir lejos de esta plaza. El aire se sintió ligero por un momento, como si la nube oscura que se cernía sobre ellos hubiera empezado a desvanecerse. Pero el alivio fue breve, porque María supo que esto no era más que el inicio. La lucha no había terminado, solo había cambiado de forma. Con el mural como símbolo en su corazón, se dio cuenta de que estaban preparados para pelear. ¿Pero hasta dónde llegarían por proteger a sus seres queridos? La verdadera confrontación podría revelar más de lo que habían imaginado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, María miró el mural una vez más, y su mente se llenó de preguntas. ¿Tendrán la fuerza para salir adelante, o el miedo los dividiría? Y con esas dudas, el atisbo de una nueva tormenta se cernía en el horizonte, como un ominoso recordatorio de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. María no podía sacar de su mente lo que había enfrentado. Los ecos de los gritos de los niños resonaban en su corazón mientras se alejaba del mural, buscando refugio en el interior del centro comunitario. A pesar de que el sol se ocultaba detrás de las nubes, había una luz encendida dentro de ella, alimentada por la valentía de Javier y el respaldo de su comunidad. Pero la preocupación la envolvía. ¿Qué harían cuando los superiores del oficial llegaran? Mientras los niños regresaban a sus juegos, María tuvo un momento de reflexión. Se sentó en una de las sillas del pequeño salón que habían construido juntos, observando a los adultos murmurar sobre lo ocurrido. ¿Están nuestros hijos realmente seguros aquí?, pensó, sintiendo la presión de una carga insostenible. Mamá, ¿por qué está tan triste? La voz suave de Sofía, su hija mayor, la sacó de sus pensamientos. María sonrió, pero la sonrisa era frágil, como una hoja temblando en el viento. Solo estoy pensando en algunas cosas, mi amor, respondió, acariciando el cabello de Sofía. Pero aquí estamos, juntos, y esa es la parte más importante. Sofía asintió, pero María podía ver la preocupación reflejada en sus ojos. Era un dolor que endeudaba a todos los padres y madres en la sala, pues sabían que el momento de confrontación podría implicar mucho más que simples palabras. De repente, el murmullo del salón se hizo más intenso. Un grupo de adultos comenzó a acercarse, liderados por Lucía, una de las madres más decididas de la comunidad. ¿Qué vamos a hacer, María? No podemos permitir que nos intimiden. Necesitamos unirnos ahora más que nunca. María sintió que una chispa de energía comenzaba a encenderse entre ellos. Sí, es cierto.
pero debemos tener un plan, dijo. La idea de improvisar la llenaba de inquietud. Si estos oficiales vienen con intenciones de cerrarnos, debemos mostrarles lo que en realidad somos. No solo un refugio, sino una familia. Una comunidad. Pero, ¿cómo?, preguntó Javier, esta vez acercándose a ella, con esos ojos azules que brillaban con inocencia pero que parecían cargar con el peso del mundo. María se quedó callada por un momento, absorbiendo la fuerza de su pequeño. Debemos organizarnos. Que los niños preparen algo especial, queremos mostrarles nuestro mural y todo lo que hemos construido. No solo debemos hablar, debemos demostrarles que somos ente más que cifras y alegaciones. Los murmullos se convirtieron en una vibrante conversación, ideas surgiendo de todos lados, como un torrente de energía positiva. Cada madre comenzó a traer bocadillos, y algunos padres ofrecieron su ayuda para hacer cartelones. Un sentimiento de unidad y fuerza envolvió la sala, sin embargo, en el fondo de su ser, María no podía evitar sentir una sombra. ¿Y si no era suficiente? La duda se convertía en un eco perturbador en su mente. Justo cuando se preparaban para iniciar la reunión, el sonido de un motor resonó fuertemente afuera. «Es la camioneta», gritó uno de los niños. Todos se quedaron mirando, y María sintió que su corazón latía con fuerza. No era solo ruido, era el anuncio de lo que podría ser un desafío más grande. La comunidad guardó silencio, un profundo y colectivo suspiro. María sintió el sudor en su frente, la determinación creciendo en su pecho, mientras todos dirigían la mirada hacia la puerta. «¿Estamos listos para defender lo que es nuestro?», cuestionó en voz alta, y, casi al unísono, la respuesta resonó. Sí. La incertidumbre que la había invadido se comenzó a disipar, pero sabía que lo que estaba por llegar podría cambiarlo todo. Mientras la puerta se abría lentamente, revelando al oficial y a dos figuras más, María se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Serían capaces de enfrentar la inminente tormenta? ¿La comunidad podría resistir y salir victoriosa ante la adversidad? El momento había llegado. La puerta se abrió lentamente, revelando a tres personas con expresiones graves. El oficial, con su uniforme impoluto, parecía el líder del grupo. A su lado, dos jóvenes con chaquetas de cuero se mantenían firmes, como si fueran su sombra. María notó la tensión en el aire, cada respiración era una mezcla de miedo y valentía. La sala se llenó de murmullos nerviosos, y los niños se acercaron a sus padres, buscando protección. María sintió la presión en su pecho. Tenía que hablar, tenía que ser la voz de su comunidad. «Bienvenidos», pronunció con un temblor en la voz. «Este es nuestro espacio. Somos un refugio, y queremos mostrarles todo lo que hemos logrado juntos». El oficial la miró de arriba abajo, su expresión inmutable. «He recibido varias quejas sobre este lugar. Necesitamos hacer algunas preguntas sobre las condiciones aquí», respondió, con un tono que parecía despojarla de su energía. Esa simple frase resonó como un trueno en su interior. «Condiciones», exclamó Lucía, levantando la voz mientras un murmullo de apoyo surgió entre la multitud. «Aquí hay amor. Aquí hay esperanza. No somos solo números. Somos una comunidad». María sintió que el corazón le latía con fuerza. Lucía era la voz que necesitaban, y esa valiente intervención encendió la determinación colectiva en sus corazones. Los padres comenzaron a hablar, compartiendo sus historias y su lucha por mantener este lugar a salvo. María observaba, dándose cuenta de que cada palabra pronunciada llenaba la sala con fuerza y energía. Los niños, que hasta ese momento habían estado al margen, se unieron, trayendo sus dibujos del mural, cada uno un símbolo de su esperanza y creatividad. Javier, con su pequeño cuerpo, avanzó con un dibujo en las manos. «Miren. Esto es lo que hacemos aquí. Pintamos, jugamos, y somos felices. Por favor, no nos lleven a otro lugar». El oficial se detuvo por un momento, con la expresión suavizándose ligeramente ante la inocencia del niño.
Sin embargo, uno de los jóvenes a su lado dio un paso adelante, cortando la conexión emocional que se había formado. No es solo eso, necesitamos comprobar si este lugar es seguro. La felicidad no siempre es suficiente. La ira se encendió en María. La comunidad había trabajado tanto, había luchado tanto por su espacio, y ahora se encontraba frente a la posibilidad de perderlo. Se irguió, sintiendo la fuerza del grupo detrás de ella. Si nuestras vidas no importan, entonces estamos aquí para hacerlo notar. Somos más que estadísticas, somos personas. Aquí tenemos la oportunidad de crecer y ser felices. ¿No se merecen nuestros hijos un lugar así? Hubo un silencio vibrante en la sala, cada mirada fue un apoyo a sus palabras, como un eco resonante. María sintió que la sala se llenaba de energía y determinación, un impulso que creció como un huracán. El oficial miró a su alrededor, evaluando la situación. Está bien. Esperaremos un momento para ver lo que tienen que mostrar. Justo cuando la esperanza comenzaba a renacer, el sonido de un segundo motor se oyó conmovedoramente cerca. Sin embargo, era más potente. Nadie se atrevió a ser el primero en mirar a través de la ventana, pero María sintió que el aliento se le detenía. ¿Qué más podría suceder?, pensó. ¿Sería un refuerzo, otra confrontación, o algo peor? La tensión era palpable, el miedo se sentía en el aire, y María se preguntó si era suficiente. La comunidad se esforzaba, la emoción y el coraje estaban en su punto más alto, pero el futuro seguía siendo incierto. Su corazón latía con fuerza, la boca seca y los ojos fijos en la entrada. ¿Quién estaba detrás de aquel motor? ¿Podría cambiar el rumbo de esta convención por completo? El momento decisivo se acercaba, las miradas se centraron en María, esperando su próxima movida. ¿Erguiría nuevamente la voz por todos ellos? ¿Tendrían la fortaleza de resistir lo que estaba por venir? La siguiente revelación podría ser su salvación o el ocaso de sus esperanzas. El rugido del motor se intensificó, llenando la sala de un sonido ominoso, como un tambor que anunciaba la llegada de un destino inexorable. María sintió que sus pies se anclaban al suelo, y un escalofrío le recorrió la espalda. Esa presencia era más que un simple sonido, era una advertencia. En su casi hipnotizado estado, observó a la multitud, cada rostro ajeno reflejando su propio temor. No miraré, se dijo a sí misma, pero la curiosidad pudo con ella. Se precipitó hacia una ventana, los dedos temblorosos apenas logrando cerrar el puño en la cortina. El aire se volvió más pesado en ese instante. ¿Quién venía? Su mente recorría todas las posibilidades. Al asomarse, un vehículo negro brilló al sol, un SUV que parecía un monstruo en el paisaje matutino. 3 hombres descendieron, sus miradas ocultas tras gafas oscuras. No venían solos, una furgoneta blanca estaba estacionada más atrás, su puerta trasera abierta, revelando cajas que parecían inofensivas a simple vista. El hecho de que un grupo de personas llegara sin avisar en este momento, justo cuando la instancia en la que se decidía su futuro había comenzado, era una señal alarmante. Mientras miraba, el oficial de la entrada pareció recibir un mensaje por radio. Su rostro, que hasta entonces había sido impasible, se tornó en una mezcla de sorpresa y preocupación. María sintió que su corazón se frenaba, una sensación de desasosiego invadiéndola. En ese momento, su voz atrapada en el nudo de su garganta comenzó a desatarse. «Ellos no vienen en son de paz», exclamó, su voz temblorosa ardiendo de determinación. «Lo saben, no podemos dejar que nos separen». Ella no quería ser la que inventara rumores, pero había algo en la llegada de esos hombres que le decía que su lucha apenas empezaba. En la multitud, la gente comenzó a murmurar, los niños aún con sus dibujos abrazados a los pechos, los padres golpeando con impotencia las manos contra los muros invisibles que querían levantar entre ellos. Lucía se unió a María en la ventana, sus ojos abiertos de par en par. ¿Vamos a dejarlos pasar? No podemos permitirlo, gritó Lucía, y esas palabras resonaron,
como un relámpago que ilumina el oscuro cielo antes de la tormenta. La energía en la sala cambió instantáneamente, el murmullito se hizo grito. Voceados que clamaban por una protección, un lugar que ya se sentía amenazado, comenzaron a levantar sus manos en señal de unidad. Todos estaban dispuestos a luchar. María sintió la esperanza renacer en su pecho. Había un poder en el número, una fuerza que podía derribar muros. Los hombres de la ciudad se acercaron, asegurándose de que su presencia pesara en el ambiente. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó uno de ellos, su voz dura pero forzada. Ante la mirada desafiante de la comunidad, su supuesta autoridad se desvaneció un poco. Ahora es el momento. No podemos retroceder, pensó María mientras respiraba profundamente, sintiendo el aliento de cada persona a su lado. Sabía que lo que estaban a punto de enfrentar podría cambiar sus vidas para siempre. Tenía que hablar. Estamos aquí juntos, comenzó, su voz resonando como un tambor en el pecho de todos. Este lugar ha sido creado por nosotros, con nuestras manos, con nuestros corazones. No permitiremos que nadie lo destruya. Cada palabra que decía empujaba su miedo hacia un rincón oscuro y atemorizante. El oficial, buscando aún su lugar en una situación que se torcía rápidamente, se vio acorralado. Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos garantizar la seguridad de los niños. No es personal. Pero ya sabía que no podía dominar a una comunidad unida, la tensión se sintió como un resorte a punto de romperse. María miró a sus vecinos, recordó sus historias, su sufrimiento, y como este refugio era todo para ellos. En ese instante, un grito surgió no muy lejos, llenando el ambiente con el eco de su angustia, un niño que observaba desde más atrás. Ante el llanto, María sintió que la cruda realidad volvía a asomarse. No era solo su lucha. Era la lucha de todos. La verdad nos hará libres, gritó María, el corazón rebosante de valor mientras los ojos de la comunidad brillaban con esa misma luz. Ella sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El oficial tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él. Lo que viniera después determinaría más que un refugio, definiría quiénes eran como comunidad. Pero en ese instante, solo una cosa era clara, la lucha no se detendría allí. En su cielo, las nubes de la incertidumbre se cernían, pero la tormenta de su coraje apenas estaba comenzando. De repente, una voz familiar desde el borde de la multitud resonó, un grito desgarrador que sacudió a todos. María. Es la abuela. Vino a buscarme. El suave brillo de la esperanza se desvaneció cuando María se dio cuenta de que su peor temor podría estar cada vez más cerca. María sintió que el mundo se detenía por un instante. La voz del niño resonaba con una intensidad que atravesó su pecho. La abuela, repitió, apenas consciente de que su mirada se mantenía fija en el pequeño. El miedo la inundaba, temía lo que pudiera significar esa llegada. La multitud aumentó su murmullo, las miradas se volvían inquietas, el aire se hizo pesado. ¿Qué quiere la abuela? ¿Por qué vino aquí?, preguntó alguien en voz baja, casi como si la respuesta pudiera cambiar su destino. María mantuvo su atención en el niño, sus ojos estaban llenos de lágrimas y anhelo. María, gritó el niño nuevamente, la desesperación impregnando cada sílaba. No puede ser, salió esta mañana y no ha vuelto. Sus brazos pequeños se alzaron, dando la sensación de que quería correr hacia ella, pero algo lo detenía. La angustia en su voz se convirtió en un eco, reverberando en el corazón de la comunidad. María dio un paso hacia adelante, el caos a su alrededor pareció desvanecerse. ¿Dónde está tu abuela?, preguntó con voz firme, aunque sentía que su estómago se retorcía en una maraña de preocupaciones. En el barrio de atrás, pero, vinieron unos hombres. No le dejaron pasar, sí, a mi abuela y a los demás, el niño explicó, soltando la confesión como si hubiese cargado un peso inmenso. Las palabras resonaron en un silencio que antes parecía inquebrantable. Esa revelación lo cambió todo, el rostro de María se tornó gris.
Ellos debían de haberla perseguido, como una sombra que no se atrevía a dejarla en paz. Su abuela había sido siempre un pilar en su vida, una luz que guiaba en tiempos oscuros. No podemos quedarnos de brazos cruzados, pensó. Sabía que tenía que actuar. Tenemos que ir a buscarla, gritó, dirigiéndose a todos. No podemos permitir que nos separen de quienes amamos. Cada rostro que la rodeaba reflejaba el mismo reto interno. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un ser querido? María sintió que, aunque la pregunta flotaba en el aire, la comunidad ya había tomado una decisión. Una mujer de cabello encanecido, que había visto más cosas de las que desearía recordar, se acercó y tomó la mano del niño. Vamos, no estás solo, dijo, su voz un suave susurro que resonó dentro de todos. Estamos contigo. Iremos todos. Ese momento unió a cada persona presente. Los que casi habían perdido la esperanza, sintieron el calor de su voluntad renacer. María presenció cómo los hombres de la ciudad se movieron más inquietos, como si la reticencia ante las mujeres y hombres unidos representara una amenaza para ellos. Sabían que su arrobo no estaría a la venta. Con un gesto decidido, María se volvió hacia el grupo de hombres. No pueden detenernos. No cuando estamos juntos. No pueden dividirnos. Solo hay uno de nosotros, pero somos muchísimos. Una voz retumbó en la multitud, y el eco de una declaración ya estaba listo para forjarse. Un torrente de determinación se desató, y María sintió que el latido de sus corazones sincronizaba un vigor nuevo. Y así, sin mirar atrás, un mar de cuerpos empezó a desplazarse hacia la salida, unidos como una sola mayoría. María caminaba al frente, su corazón latiendo con fuerza, todavía temerosa por su abuela pero ahora más decidida. Su coraje había crecido como un fuego que no podía apagarse. Sin embargo, cuando finalmente la multitud avanzaba un paso más y el aire se llenaba de una adrenalina palpable, un nuevo rugido emergió en la distancia, más amenazador que el anterior. Un grupo de figuras sombrías apareció, formando una barricada. Entre ellos, un hombre más alto que los demás dio un paso adelante, con una sonrisa que podía desgarrar sueños. Parece que no recibieron nuestra advertencia. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha que habían comenzado estaba muy lejos de haber terminado. ¿Sería posible que este sea el último juego?, pensó con un nudo en la garganta. Todo lo que había luchado por proteger estaba en la línea. Y entonces, el silencio se tornó ensordecedor. El hombre de la sonrisa fría se movió hacia adelante, su presencia imponía más que la de los demás. Venimos a llevarnos lo que es nuestro, dijo, y cada palabra era como un puñetazo que resonaba en el pecho de todos. La multitud se detuvo, y un murmullo de nervios recorrió el grupo mientras la adrenalina embriagaba el aire. María se quedó inmóvil, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. ¿Qué esperarían llevarse?, pensó, el temor y la furia luchando dentro de ella. Los hombres de la ciudad los miraban con desdén, como si estuvieran seguros de que no eran más que una banda de soñadores. Pero, ¿acaso no era lo que eran? El niño a su lado parecía comprender el peligro, su mirada se llenaba de terror al ver que la situación se tornaba más seria cada segundo. No van a tocar a nadie, gritó María, el fuego de la desesperación llenando su voz. Echó un vistazo a su alrededor, cada rostro parecía dispuesto a luchar, al menos una vez más. La anciana que había tomado la mano del niño ahora tenía una expresión de determinación que rivalizaba con la de María. Juntos somos más fuertes, repitió, y esas palabras comenzaron a resonar entre la multitud, como un mantra que podría empujarles a seguir adelante. Podrán contar los números, pero no deben ignorar la fuerza de un corazón unido, pensó, intentando dar sentido a lo que sucedía. La respuesta de la comunidad fue inmediata. Algunos comenzaron a avanzar en grupos pequeños, buscando aventurarse a romper la línea de hombres que se interponían entre ellos y la libertad. Si nos separan, estamos perdidos, murmuró una mujer, sintiendo que la urgencia apremiaba. María, volvió a llamar el niño, su voz ahora temblando. No podemos rendirnos. Por mi abuela.
Su grito fue el impulso que necesitaban. La imagen de la abuela custodiando el hogar de muchos, llenando el espacio con historias y amor, encendió de nuevo las llamas del valor en el pecho de cada persona presente. Si alguien quiere llevarse lo que es nuestro, tendrá que enfrentar nuestra fuerza, replicó María, rompiendo el silencio de la incertidumbre. La multitud recuperó la confianza en sí misma, su fe en el poder de lo colectivo transformándose en un rugido vibrante que hizo eco en el aire. Las personas comenzaron a unirse, formando un escudo de brazos y corazones dispuestos a enfrentar cualquier adversidad. En ese instante, los hombres de la barricada parecieron vacilar. La mirada del líder se endureció, y el murmullo entre los suyos sugirió que la certeza de que podían manejar la situación comenzaba a desvanecerse. ¿Tienen miedo? María siguió desafiándolos, el coraje empoderando cada palabra, despertando una sensación de esperanza en aquellos que la rodeaban. No vamos a permitir que nos arranquen lo que más amamos. Pero justo cuando la multitud se preparaba para avanzar, un violento estruendo resonó en la distancia. El sonido de sirenas cortaba el aire y llenaba a todos de confusión. María sintió que el tiempo se congelaba. ¿Qué está pasando ahora?, su mente gritaba, mientras el grupo se dispersaba, dividido entre huir o mantenerse firmes. El líder de los hombres sonrió de nuevo, y en su risa resonaba una amenaza que alimentaba la incertidumbre. Esto no ha hecho más que comenzar. María se dio cuenta de que no podían escapar ahora. Rápido, bramó, mirando a su alrededor, a la plaza. Esa es nuestra única opción. La lucha por sus seres queridos se intensificaba, y el peso del valor la sostenía firme. Pero mientras la multitud caía en la trampa del pánico, una revelación inquietante se abría paso en su mente. ¿Qué pasaría si la verdadera lucha no era solo por su abuela, sino por su propia existencia? Cada rostro reflejaba temor, pero también una llama de determinación. Y justo cuando creían estar a salvo, la figura del hombre alto dio un paso adelante, su voz amenazante lanzando una advertencia escalofriante. ¿Realmente quieren saber qué hay detrás de esta guerra? El aire se volvió pesado nuevamente, como si las sombras mismas estuvieran escuchando, aguardando el desenlace de este enfrentamiento inevitable. María miró hacia atrás, los ojos de su comunidad ardiendo con preguntas y miedo. ¿Estamos listos para el sacrificio? La respuesta no sería solo la de ella, sería un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El sol brillaba en lo alto mientras los ecos de la desesperación comenzaban a desvanecerse. María y su comunidad se encontraban ahora frente a un nuevo desafío, pero en vez de rendirse, la determinación revitalizaba sus corazones. La sirena que resonó había sido un recordatorio. El mundo que habían creado juntos no estaba solo hecho de risas y juegos, sino también de sacrificios y valor. No podemos dejar que nos dividan, alzó la voz María, su tono firme resonando en la plaza mientras miraba a los ojos de sus vecinos. La multitud comenzó a unirse, formando un frente sólido, una barricada de amor y esperanza contra la adversidad. Justo en ese momento, la figura del hombre alto que había amenazado con despojarlos de su refugio dio un paso hacia adelante, pero esta vez no estaba solo. A su lado, otros hombres se acercaron, pero la mirada desafiante de la comunidad les detuvo. Sabemos que este lugar no solo es ladrillo y cemento, es donde nuestros hijos ríen, donde nuestras historias se entrelazan, dijo Lucía, una de las madres que había luchado codo a codo con María desde el principio. Nosotros somos más que estadísticas, somos una familia. Y ningún hombre puede llevarse lo que hemos construido con tanto sacrificio, continuó María, sintiendo como el poder de esas palabras levantaba los espíritus de todos los presentes. Los murmullos se elevaron a un crescendo de afirmaciones, hasta que un niño, el mismo que había traído la noticia de la abuela, se alzó sobre una caja de madera. Si vamos a luchar, lo haremos por nosotros, por los que amamos, por los que se fueron y por los que se quedan, gritó, y su voz se convirtió en un grito de guerra que nadie pudo ignorar. El hombre alto se detuvo. Empezó a notar lo que significaba ese refugio para la comunidad. Sin embargo, aún había una chispa de arrogancia en su mirada, como si no quisiera ceder ante la unión que se formaba frente a él.
¿Qué pueden hacer ustedes, un grupo de perdedores sin futuro?, lanzó con desdén. Pero su provocación solo encendió más el fuego en los corazones de los presentes. No somos perdedores. Somos luchadores, estalló María. Y no estamos aquí solo por nosotros, sino por todos los que no pueden estarlo. Cada persona en la plaza parecía ganar fuerza de sus palabras, inclinándose hacia adelante con una determinación renovada. Con un movimiento del brazo, hizo un gesto a su comunidad. Vamos a mostrarles cómo somos fuertes. Juntos. Ahora, unidos por los lazos de la lucha y la esperanza, comenzaron a entonar una canción, una melodía que resonaba como un mantra de vida y resistencia. Las notas comenzaron a mezclarse con un claro latido de corazones que palpitaban al unísono, llenando el aire de energía vibrante. Por un momento, el ambiente se tornó mágico, la comunidad había encontrado en su unión el secreto para contrarrestar el miedo. El hombre alto había subestimado la fuerza que brotaba de entre ellos. Y justo cuando parecía que el clima se volvía a calmar, el sonido de un nuevo motor interrumpió. Un grupo de mujeres y hombres con chalecos de trabajo de la comunidad de al lado se acercaron, trayendo cajas de alimentos, ropas y materiales de construcción. «Venimos a apoyarlos», gritó uno de los hombres, levantando los brazos en señal de unidad. «La comunidad está aquí», resonó entre la multitud, y la ola de energía parecía barrer el miedo hacia un lado. María no podía contener las lágrimas mientras veía que sus vecinos de hogares cercanos se unían a su causa. Con cada nueva voz que se sumaba, la resistencia crecía como un fuego en un campo seco. «Esto no es solo nuestro hogar, es un refugio para todos», exclamó María, sin dejar de contagiar ese amor inquebrantable. Los hombres de la ciudad, sintiendo que la situación se les iba de las manos, optaron por retroceder. «No hemos terminado aquí», amenazó el hombre que había comenzado el conflicto. Pero el eco de las risas y el canto de la comunidad se alzó aún más fuerte, como un grito de libertad que resonaba con la certeza de que no claudicarían. Finalmente, el hombre alto se dio la vuelta y sin mirarlos de nuevo se marchó, seguido por su grupo. La comunidad rugió en unos vítores y abrazos, celebrando su victoria. María se sintió flotar, había renacido un nuevo espíritu en ella y en todos los presentes, una conexión sólida que jamás podría romperse. «Siempre hemos sido fuertes, pero hoy nos volvimos invencibles», murmuró Lucía al lado de María, su mirada brillando como la de todos los demás. No solo habían defendido su hogar, sino que habían creado la base para un futuro lleno de amor, esperanza y cooperación. En ese momento, María comprendió que el refugio no era solo un lugar. Era cada uno de ellos, cada risa, cada lágrima compartida. El amor había ganado, y ese amor florecería en todo lo que hicieran. «Vamos, hay más por hacer», gritó María al mundo, y mientras todos se movían juntos para reconstruir, dejó que la emoción llenara su ser. Había en sus corazones una nueva promesa, que siempre estarían juntos, listos para luchar no solo por su refugio, sino por cada uno de ellos en esta hermosa comunidad. Recuerda, este es el final de una historia de lucha y unión, y es solo el comienzo de un viaje aún más grande para todos ellos. Cada desafío que enfrentaron solo sirvió para fortalecer sus lazos, y su historia de esperanza continuará. Y ahora que has vivido esta transformación, no esperes ni un segundo más para apoyarnos. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y permite que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. Juntos hacemos la diferencia.